Hay cosas que los ingenieros automotrices aprendieron a aceptar como verdades inamovibles. Verdades que no se cuestionaban en las universidades, no se debatían en los congresos de ingeniería, y no aparecían en las listas de problemas por resolver. Eran simplemente el fondo del escenario, el suelo firme sobre el que se construía todo lo demás. Una de esas verdades era esta: para fabricar un componente de aluminio fundido lo suficientemente grande y lo suficientemente resistente para servir como chasis de un automóvil, necesita someterlo a un proceso de tratamiento térmico. No hay alternativa. No hay atajo. Es física, no preferencia. Y ese tratamiento térmico, por su propia naturaleza, deforma la pieza. La tuerce. La hace imprecisa. Y esa imprecisión te obliga a volver al ensamblaje por partes, a las soldaduras, a los pernos, a los Suscríbete ahora mismo y activa la campanilla de notificaciones. Este es el tipo de análisis profundo que publicamos cada semana. No te lo pierdas. Lo que viene en este video va a cambiar completamente la manera en que ves la industria automotriz. El problema fundamental de 100 años de fabricación. Para entender por qué el chasis de Xiaomi representa una amenaza tan seria para el status quo, cientos de puntos de unión que hacen de un automóvil moderno una obra de ingeniería, pero también una acumulación de compromisos. Los ingenieros de Stuttgart lo sabían. Los de Wolfsburgo también. Los de Detroit, de Tokio, de Seúl. Todos lo sabían, todos lo aceptaban, y todos construían sus automóviles dentro de esos límites. Algunos con más elegancia, otros con más fuerza bruta, pero todos dentro del mismo marco invisible. Luego llegó una empresa que fabrica teléfonos y electrodomésticos, y en lugar de aceptar el marco, lo reemplazó. Lo que Xiaomi hizo con el chasis Dragon del Su7 no es una mejora incremental sobre lo existente. No es una versión más refinada del mismo paradigma. Es la destrucción del paradigma y la construcción de uno nuevo en su lugar. Y para entender por qué eso importa tanto, primero hay que entender exactamente qué se destruyó. El mundo antes del Dragon. Imagina que tienes que construir el piso trasero de un automóvil. Esa sección que va desde los asientos traseros hasta el maletero, que incluye los anclajes de la suspensión, los canales de refuerzo, los puntos de fijación de los cinturones de seguridad y docenas de otras funciones estructurales. En el mundo de la fabricación automotriz tradicional, esa tarea se aborda de una manera que ha permanecido fundamentalmente igual desde hace décadas. Empiezas con láminas de metal planas. Las cortas en formas específicas. Las estampas bajo alta presión para darles la curvatura correcta. Las tratas térmicamente para endurecerlas donde es necesario. Y luego las unes. Una pieza con otra, con otra, con otra. Punto de soldadura tras punto de soldadura. Perno tras perno. Hasta que tienes algo que se parece a lo que necesitabas, pero que en realidad es un mosaico de 72 piezas distintas mantenidas juntas por 840 puntos de unión. 840 puntos donde el metal toca al metal. 840 lugares donde puede comenzar una microfractura. 840 fuentes potenciales de vibración, de ruido, de degradación progresiva a lo largo de los años. Y eso es solo el piso trasero. Multiplica esa lógica por cada sección del automóvil y empiezas a entender por qué un vehículo moderno tiene miles de componentes individuales y por qué, con el tiempo, todos los automóviles terminan sintiendo que se están cayendo a pedazos, porque en cierto sentido, lo están. La industria conocía este problema. Lo había conocido durante 50 años. Los ingenieros soñaban con la fundición de una sola pieza como se sueña con algo que sabes que nunca tendrás. El Santo Grial, lo llamaban, con una mezcla de reverencia y resignación. Hermoso en teoría. Imposible en práctica. La razón de esa imposibilidad tiene un nombre técnico que esconde una realidad brutal, la paradoja del tratamiento térmico. Cuando fundes una pieza de aluminio del tamaño necesario para un chasis, el resultado es una estructura molecular caótica. Los átomos no se han organizado de manera óptima. La pieza es frágil, inconsistente, llena de tensiones internas. Para usarla en un automóvil necesitas hornearla, someterla a temperaturas extremas durante horas para que los cristales metálicos se reorganicen en estructuras más fuertes y uniformes. Pero ahí está la trampa. Una pieza de esa magnitud, sometida a ese calor, se deforma. No de manera catastrófica y visible.
De manera sutil, milimétrica, pero absolutamente real. Y en el ensamblaje de un automóvil, los milímetros importan. Una pieza que no encaja con precisión milimétrica significa holguras, vibraciones, ruidos. Significa rechazos en la línea de ensamblaje. Significa costos. Significa compromiso. Así que durante décadas, la respuesta de la industria fue siempre la misma: no lo hagas de una sola pieza. Hazlo de 72. Y acepta todos los problemas que eso conlleva. Campana, estás viendo el análisis más profundo disponible sobre la revolución del chasis Dragon. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora y activa la campanilla. Publicamos cada semana, y lo que viene en los próximos minutos es lo que ningún otro canal ha explicado con este nivel de detalle. Acto 2. La máquina que piensa en átomos. ¿Cómo se inventa un metal? La mayoría de los avances en metalurgia a lo largo de la historia han seguido el mismo patrón. Un ingeniero o científico formula una hipótesis, mezcla los componentes en proporciones específicas, observa el resultado, ajusta la fórmula y repite. Es un proceso lento, metódico, construido sobre el conocimiento acumulado de generaciones anteriores. Los grandes avances en aleaciones metálicas, el acero inoxidable, el aluminio aeronáutico, las superaleaciones de níquel para turbinas, todos siguieron esa lógica. Décadas de experimentación, miles de fórmulas probadas y descartadas, para llegar a unas pocas soluciones que funcionaban. Xiaomi no tenía décadas. Tenía un problema específico que resolver y la voluntad de usar herramientas que los metalurgistas tradicionales nunca habían tenido a su disposición. Así nació el genoma del material. No es un laboratorio. No es un equipo de científicos. Es un sistema de inteligencia artificial de aprendizaje profundo capaz de simular el comportamiento de aleaciones metálicas a nivel molecular, modelando cómo los átomos de diferentes elementos interactúan entre sí bajo condiciones específicas de temperatura, presión y velocidad de enfriamiento. Lo que un científico humano haría con tubos de ensayo y hornos durante años, el genoma del material lo hace en simulación, a una velocidad que no tiene precedente en la historia de la ciencia de materiales. El objetivo era claro y aparentemente imposible: encontrar una aleación de aluminio que fuera simultáneamente resistente, manejable en fundición y completamente estable sin tratamiento térmico posterior. Tres requisitos que durante décadas se habían considerado mutuamente excluyentes. O tenías resistencia, pero necesitabas tratamiento térmico. O tenías fluidez en el molde, pero sacrificabas resistencia. No había fórmula conocida que cumpliera los tres al mismo tiempo. El genoma del material no buscó dentro de las fórmulas conocidas. Exploró el espacio de posibilidades completo, combinaciones de aluminio, silicio, magnesio y elementos de tierras raras en proporciones y estructuras que ningún metalurgista humano habría considerado, porque el conocimiento previo habría descartado muchas de esas combinaciones como improductivas antes de probarlas siquiera. La inteligencia artificial no tiene ese tipo de sesgo. Combinaciones evaluadas, 10.160.000 aleaciones distintas. Equivalente humano, más de 27.000 años de trabajo científico. Duración real del proceso, meses, no décadas. Resultado, una sola fórmula, el metal titán. El metal titán no es simplemente una aleación más resistente. Es una aleación que resuelve la paradoja. Cuando se funde e inyecta en un molde, fluye con la precisión suficiente para reproducir geometrías complejas. Cuando se enfría, su estructura molecular se organiza de manera óptima sin necesitar el proceso de horneado. Sale del molde recta, densa, con la resistencia completa que se necesita. La paradoja del tratamiento térmico, el muro que detuvo a toda una industria durante medio siglo, dejó de existir. Pero hay una dimensión del metal titán que va más allá de sus propiedades mecánicas y que dice mucho sobre la estrategia de Xiaomi a largo plazo. La fórmula exacta es propietaria. No está publicada. No puede ser obtenida simplemente comprando el material a un proveedor porque no existe ningún proveedor que lo fabrique. La única forma de tener acceso al metal titán es tener acceso al ecosistema completo que lo produce, la inteligencia artificial que lo diseñó, los procesos específicos de mezcla y preparación, y la máquina que lo transforma en componentes. Es una ventaja competitiva que no puede ser copiada en partes. Solo puede ser replicada si se construye todo desde cero.
La prensa que reescribe las leyes de la física industrial. Un metal revolucionario sin una máquina capaz de aprovecharlo es solo química interesante. Para que el metal titán se convirtiera en el chasis Dragon, Xiaomi necesitaba un sistema de fundición que operara en un nivel de precisión y potencia que no existía en el mercado. Así que lo construyeron. El clúster de hiperfundición de Xiaomi es una máquina que impone respeto solo por sus dimensiones. La cifra que define su capacidad es 9.100 toneladas de fuerza de cierre, la presión con la que sus dos mitades aprietan el molde durante el proceso de inyección. Para que ese número tenga contexto real, considera que la prensa de gigacasting de Tesla, la que el mundo automotriz admiró como el estado del arte cuando fue presentada, opera a 9.000 toneladas. Xiaomi fue más allá, pero la diferencia numérica modesta esconde una diferencia técnica mucho más significativa. Lo que distingue al clúster de hiperfundición no es solo la fuerza. Es la velocidad y la temperatura con la que el metal titán es inyectado en el molde. El material entra a 700 grados centígrados, en estado líquido, con una velocidad de inyección calculada específicamente para que el frente de metal llene cada cavidad del molde antes de que pueda comenzar a solidificarse prematuramente. Esa velocidad es lo que elimina las burbujas de aire. En la fundición convencional, el metal líquido se vierte o se inyecta con suficiente calma para que el proceso sea controlable, pero esa calma permite que el aire quede atrapado en el interior de la pieza. Las burbujas resultantes son puntos de debilidad invisible, imposibles de detectar sin equipamiento especializado, que pueden provocar fallos repentinos e inesperados bajo estrés. En aplicaciones automotrices, eso es inaceptable. Por eso la fundición convencional de alta resistencia siempre requería el posterior tratamiento térmico. Además de reorganizar la estructura cristalina del metal, el calor ayudaba a eliminar parte de esas tensiones internas. En la hiperfundición de Xiaomi, la velocidad de inyección hace que el metal llene el molde tan rápidamente que el aire simplemente no tiene tiempo de quedar atrapado. El resultado es una pieza con densidad interna comparable a un componente forjado, sin los pasos adicionales de procesamiento que la forja requiere, y con la capacidad de reproducir geometrías que la forja nunca podría lograr. Temperatura de inyección, 700 grados centígrados. Fuerza de cierre del molde, 9.100 toneladas. Tiempo de ciclo completo, 100 segundos. Piezas reemplazadas en el piso trasero, 72 componentes, un sola pieza. Puntos de soldadura eliminados, 840. Reducción de peso en la sección, 17%. Reducción de ruido en cabina, 2 decibelios. 100 segundos. Ese es el tiempo que tarda la hiperfundición en producir la sección trasera completa del chasis Dragon. En ese mismo tiempo, una línea de ensamblaje tradicional apenas habría terminado de soldar una fracción de las 72 piezas que la reemplazan. La ventaja en velocidad no es un detalle operativo. Es la base de una ventaja competitiva estructural que se amplía con cada unidad producida. El chasis como organismo, no como conjunto. Cuando los ingenieros en términos de componentes, cada pieza tiene una función, cada función tiene un componente, y el sistema es la suma de todas esas partes. Es una manera de pensar que viene de siglos de ingeniería mecánica, y tiene su lógica. Si una pieza falla, la reemplazas. Si quieres mejorar una función, mejoras ese componente. La complejidad del sistema puede gestionarse porque está distribuida. El chasis Dragon opera según una lógica diferente. En lugar de pensar en componentes separados con funciones asignadas, Xiaomi diseñó una estructura en la que las funciones emergen de la forma del material. El mismo metal que da resistencia estructural también absorbe impactos en zonas específicas. La misma geometría que optimiza la rigidez también sirve de canal para el cableado y los sistemas de fluidos. No hay separación entre estructura y función porque son la misma cosa expresada en el mismo material. Esto es posible porque la inteligencia artificial que diseñó el metal titán también participó en el diseño topológico del chasis. La optimización topológica es una técnica computacional que permite a un sistema de inteligencia artificial determinar dónde debe haber material y dónde no debe haber nada, basándose en los vectores de fuerza que la pieza debe soportar. El resultado son geometrías que ningún ingeniero humano diseñaría intuitivamente, formas orgánicas con cavidades internas que parecen aleatorias pero que son matemáticamente óptimas para distribuir las cargas de la manera más eficiente posible.
El chasis Dragon es el resultado de esa optimización aplicada a escala. Cada curva, cada nervadura, cada cambio de sección tiene una razón matemática. No hay material donde no se necesita material. No hay ausencia de material donde se necesita resistencia. Es, en el sentido más literal de la expresión, la cantidad exacta de material exactamente en el lugar correcto. La batería que se convirtió en esqueleto. Si hay una decisión de diseño en el Su-7 que captura mejor la diferencia de filosofía entre Xiaomi y la industria convencional, es la integración celda a carrocería, o CTB por sus siglas en inglés. Para entender su importancia, primero hay que entender el problema que resuelve. En prácticamente todos los vehículos eléctricos del mercado actual, la batería es tratada como un elemento externo al chasis. Tiene su propia carcasa protectora, su propio sistema de gestión térmica, sus propios puntos de anclaje al chasis principal. Ocupa un espacio determinado, tiene un peso determinado, y el chasis tiene que ser diseñado en torno a ella como si fuera una carga más. Los ingenieros que diseñan vehículos eléctricos llaman a esto, entre ellos, el problema de la maleta. Tienes una maleta muy pesada y tienes que encontrar la manera de llevarla sin que arruine el manejo del vehículo. La respuesta convencional a ese problema ha sido añadir estructura. Más acero y aluminio alrededor y por debajo de la batería para protegerla, para darle rigidez al conjunto, para compensar el hecho de que un objeto de ese peso y esas dimensiones colocado en la parte inferior del vehículo tiende a flexionar el chasis de maneras no deseadas. Más protección significa más peso. Más peso significa menos eficiencia. Menos eficiencia significa menos autonomía. Es una cadena de compromisos que todos en la industria aceptan como inevitable. Xiaomi decidió que la batería no iba a ser la maleta. Iba a ser parte de la mochila. Literalmente, parte de la estructura que te lleva. En el chasis Dragon, la cubierta superior del paquete de baterías es el piso de la cabina de pasajeros. No hay una plancha de metal entre la batería y el interior del vehículo porque esa distinción ha sido eliminada. La batería no está debajo del chasis, está integrada en él. Sus paredes laterales contribuyen a la rigidez torsional del conjunto. Su cubierta superior es una superficie estructural del vehículo. Ha dejado de ser un componente separado para convertirse en un órgano del sistema. Las implicaciones de esa decisión se propagan en todas las direcciones. Al eliminar la separación entre batería y chasis, Xiaomi eliminó también la duplicación de estructuras. No necesitas una carcasa robusta para la batería y un chasis robusto por encima de ella porque son la misma cosa. Eso reduce peso, reduce altura, reduce complejidad. La distancia entre el suelo y el techo interior del vehículo puede usarse de manera más eficiente para los pasajeros porque el conjunto batería-chasis es más delgado que la suma de sus partes separadas. Grosor total del conjunto batería más piso, 120 milímetros. Comparación con diseño convencional, varios centímetros más delgado. Contribución de la batería a la rigidez torsional, estructural, no marginal. Capas de aislamiento ignífugo eliminadas, significativas, gracias a las válvulas invertidas. La solución al problema de seguridad que esa integración planteaba es uno de esos momentos en que la ingeniería simple produce resultados extraordinarios. Cada celda de batería de iones de litio tiene una válvula de alivio de presión diseñada para liberar gas en caso de sobrecalentamiento severo. En la configuración convencional, esas válvulas apuntan hacia arriba, hacia el interior del vehículo, lo que requiere capas de material ignífugo entre la batería y el habitáculo. Xiaomi simplemente montó las celdas al revés. Las válvulas apuntan hacia abajo, hacia la carretera. El gas, en caso de emergencia, se libera hacia el exterior del vehículo. El suelo del automóvil, más resistente que cualquier aislante térmico ligero, hace de barrera de última instancia. Una decisión de 180 grados que eliminó centímetros de espesor y kilos de material de un golpe. 51.000 Nm, lo que significa construir con diamante. La rigidez torsional es la medida de cuánto resiste una estructura a ser retorcida. Si agarras los dos extremos de un objeto y aplicas fuerzas opuestas para girarlo, la rigidez torsional es lo que determina cuánto se resiste. En un automóvil, esa rigidez es fundamental para todo: el comportamiento de la suspensión, la respuesta de la dirección, el confort acústico, la durabilidad a largo plazo.
Un chasis que se flexiona bajo carga es un chasis que vibra, que transmite ruido, que pierde precisión en curvas, que envejece de manera acelerada. La industria usa los newton metros por grado como unidad de medida para esta propiedad. Un automóvil compacto convencional tiene rigideces torsionales en el rango de 15.000 a 20.000 newton metros por grado. Un deportivo bien construido puede llegar a 25.000 o 30.000. Los mejores chasis del mundo, los de automóviles de competición adaptados para la calle y los de hipercoches de precio estratosférico, alcanzan valores superiores, con esfuerzo, con coste, con materiales exóticos. El chasis Dragon del Xiaomi SU7 mide 51.000 Nm por grado. Ford F-150 Raptor, 25.000 Nm/diagonal grado. Bugatti Chiron, 50.000 Nm/diagonal grado. Chasis Dragon Xiaomi SU7, 51.000 Nm/diagonal grado. Tipo de vehículo, sedán de producción en masa. Para que ese número tenga el impacto que merece, considera que el Bugatti Chiron, un automóvil que cuesta más de $3 millones y está construido con técnicas de fabricación de grado aeronáutico, tiene una rigidez torsional ligeramente inferior a la del chasis Dragon. La F-150 Raptor, diseñada específicamente para sobrevivir condiciones de uso extremo en los desiertos y montañas más difíciles del planeta, tiene exactamente la mitad de rigidez. Un sedán de producción en masa tiene el doble de rigidez que una camioneta de competición y más que un hipercoche de $3 millones. Eso no es un logro de ingeniería. Es una redefinición de lo que es físicamente posible en la fabricación de automóviles en serie. Las consecuencias de esa rigidez se manifiestan en cada aspecto del comportamiento del vehículo. La suspensión puede hacer su trabajo con precisión absoluta porque no tiene que compensar la flexión del chasis. Los neumáticos mantienen contacto uniforme con el asfalto en todas las condiciones porque la geometría de la suspensión no cambia bajo carga. El ruido de la carretera no encuentra cavidades resonantes donde amplificarse porque no hay uniones donde el metal transmita vibraciones de un componente a otro. El automóvil se comporta como una entidad única, coherente, predecible, sin importar qué esté ocurriendo a su alrededor. Acto 4. La guerra que Occidente no vio venir. Porque Detroit y Stuttgart no pueden simplemente copiar esto. Cuando el SU7 Ultra completó su vuelta al Nürburgring en 6 minutos y 46 segundos, los laboratorios de ingeniería de los principales fabricantes europeos y americanos comenzaron a hacer algo que confirma mejor que cualquier declaración pública la seriedad con la que tomaron el resultado. Compraron SU7. Los desmontaron, pieza por pieza, y comenzaron a analizar. Lo que encontraron no fue simplemente un metal mejor o una prensa más grande. Encontraron un sistema. Y esa es la diferencia crucial que define por qué la respuesta de la industria convencional no puede ser simplemente invertir en máquinas similares y esperar el mismo resultado. El metal titán no puede fabricarse sin el genoma del material, el sistema de inteligencia artificial que lo diseñó y que continúa optimizándolo. El genoma del material no produce resultados útiles sin los datos de fabricación y comportamiento del material que el proceso de hiperfundición genera continuamente. La hiperfundición no produce piezas de calidad sin el sistema de control de calidad basado en rayos X e inteligencia artificial que inspecciona cada componente. El sistema de control de calidad no tiene parámetros de referencia sin el gemelo digital del chasis que fue construido en paralelo al chasis físico. Y nada de esto funciona de manera óptima sin la integración CTB que hace de la batería una parte estructural del vehículo, cambiando los vectores de carga que definen las especificaciones de todos los demás componentes. Cada elemento del sistema depende de los demás. Copiar unos sin los otros produce un resultado inferior en cada dimensión. Los ingenieros que desarmaron el SU7 en laboratorios secretos reportaron, según fuentes del sector, una conclusión unánime. Para replicar el chasis Dragon no hace falta comprar una prensa más grande. Hace falta construir desde cero el mismo ecosistema de inteligencia artificial, fabricación y control de calidad que Xiaomi construyó durante años. Y mientras se hace eso, Xiaomi seguirá avanzando. El tiempo como arma competitiva. En la industria automotriz convencional, el ciclo de desarrollo de un nuevo modelo dura entre 5 y 7 años.
Ese tiempo no es un capricho organizativo ni una señal de ineficiencia. Es el reflejo de la complejidad del proceso: diseñar las piezas, desarrollar los moldes y las herramientas de estampado, validar los procesos de fabricación, homologar el vehículo en todos los mercados. Cada cambio significativo en el diseño requiere nuevas herramientas, nuevos procesos de validación, nuevo tiempo. Por eso un fabricante convencional lanza una nueva generación de su modelo más importante cada 7 años y hace ajustes menores en los años intermedios. Xiaomi ha desconectado el diseño del producto del ciclo de fabricación. Porque el chasis Dragon está definido por un archivo digital que especifica la geometría del molde, y porque ese molde puede ser reemplazado o modificado en un tiempo radicalmente menor que el que requiere cambiar una línea de estampado convencional. Xiaomi puede actualizar aspectos fundamentales del chasis en ciclos que la industria convencional consideraría imposiblemente cortos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando los sensores de los vehículos en circulación detectan patrones de desgaste o comportamiento no óptimo en una sección específica del chasis, esa información puede alimentar el sistema de inteligencia artificial de diseño, que puede proponer una modificación geométrica, que puede ser evaluada en simulación, que puede ser implementada en un nuevo molde, en un ciclo que se mide en meses en lugar de años. El automóvil evoluciona a la velocidad del software, no a la velocidad del metal. Ciclo de generación de un modelo convencional, 5 a 7 años. Ciclo de actualización del chasis Dragon, meses, por diseño modular. Reducción de horas de producción respecto a método tradicional, 45%. Ganancia de eficiencia considerada revolucionaria en la industria, 2%. La diferencia entre un 2% y un 45% no es cuantitativa. Es cualitativa. El 2% significa que hiciste mejor lo que ya sabías hacer. El 45% significa que cambiaste lo que estás haciendo. Y para un fabricante cuyo margen operativo típico es de un 5 o un 6%, una reducción del 45% en las horas de producción no es una ventaja. Es la diferencia entre ser viable y no serlo. El motor que necesitaba un chasis indestructible. Hay un detalle técnico del SU7 que no puede entenderse completamente sin el contexto del chasis Dragon, y que ilustra mejor que cualquier otro la profundidad de la integración que Xiaomi ha logrado. El motor eléctrico Hype Engine, disponible en la configuración de 3 motores del SU7 Ultra, gira a 27.200 revoluciones por minuto. Esa cifra necesita contexto para ser apreciada. Los motores eléctricos de alto rendimiento que se consideran estado del arte en la industria actual, los que se usan en los Porsche Taycan, en los Tesla Model S Plaid, en los Rimac, tienen límites de velocidad de rotación de alrededor de 20.000 revoluciones por minuto. Ese límite no es arbitrario. Es físico. A esas velocidades, la fuerza centrífuga que actúa sobre el rotor es tan intensa que los materiales convencionales comienzan a deformarse. El rotor literalmente quiere expandirse hacia afuera, y si los materiales que lo componen no tienen la resistencia suficiente, lo hace, con consecuencias catastróficas. Para operar a 27.200 revoluciones, el rotor del Hype Engine está envuelto en fibra de carbono de alta resistencia, aplicada bajo tensión controlada para contrarrestar exactamente la fuerza centrífuga que el motor genera a su velocidad máxima. Es una técnica prestada de la industria aeroespacial, aplicada aquí para romper el límite de velocidad que todos los demás fabricantes habían aceptado como insuperable. Ese motor, en su configuración de 3 unidades, produce más de 1.500 caballos de fuerza. Es una cantidad de energía que en el mundo convencional requeriría un chasis diseñado específicamente para ello, generalmente de materiales compuestos de carbono, a un coste que los hace incompatibles con cualquier concepto de producción en masa. El chasis Dragon absorbe esa energía sin concesiones porque su rigidez y su integridad estructural operan en una categoría diferente a la de cualquier chasis de producción en serie anterior. Acto V. Más allá del metal. La fortaleza que rueda a 300 km por hora. En un accidente de alta severidad, lo que determina si los ocupantes sobreviven es la integridad de la célula de pasajeros, la estructura que los rodea y que debe absorber la energía del impacto sin colapsar sobre ellos. En los mejores automóviles del mundo, esa célula está hecha de aceros de muy alta resistencia, materiales que se desarrollaron específicamente para ser lo más fuertes posible en el menor espacio posible.
Xiaomi utilizó acero de ultra alta resistencia de 2.200 megapascales para la jaula estructural del Su 7. Para ubicar ese número, los aceros de alta resistencia convencionales que se consideran avanzados en la industria automotriz están en el rango de 500 a 1.500 megapascales. El acero de 2.200 megapascales que usa Xiaomi estaba, hasta hace poco tiempo, reservado para aplicaciones como la construcción de submarinos nucleares y componentes de trenes de aterrizaje aeroespaciales. No era un material que apareciera en los catálogos de proveedores automotrices porque nadie lo había necesitado, o más exactamente, porque nadie había tenido la tecnología de fabricación capaz de trabajar con él en un contexto de producción en serie. La protección se extiende también hacia abajo, hacia la batería integrada. El fondo del paquete de baterías del Su 7 está recubierto con un material compuesto de origen militar, diseñado para resistir impactos, perforaciones y desgarres de una magnitud que en condiciones reales de uso podría producirse si el vehículo pasa sobre un objeto metálico a velocidad. El material es 10 veces más resistente al desgarre y 13 veces más resistente a las perforaciones que el blindaje automotriz convencional. No porque Xiaomi esperara que sus clientes condujeran en zonas de conflicto, sino porque cuando la batería forma parte de la estructura del vehículo, su protección es la protección del vehículo mismo. Cuando el chasis calibra la inteligencia artificial. Hay una consecuencia del nivel de rigidez del chasis Dragon que va más allá de la dinámica de conducción y que se está convirtiendo en una ventaja competitiva inesperada en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma. Para entenderla, hay que entender cómo funcionan los sensores que hacen posible la autonomía. Un sistema de conducción autónoma depende de una red de sensores, cámaras de alta resolución, lidar, radar, que proporcionan información sobre el entorno del vehículo. Esa información es procesada por algoritmos que toman decisiones sobre dirección, velocidad y maniobras. Para que esas decisiones sean correctas, la información que reciben los algoritmos tiene que ser precisa. Y para que sea precisa, los sensores tienen que estar estables. En un vehículo convencional, el chasis se flexiona durante la conducción. Flexiona cuando el peso del vehículo se transfiere hacia un lado en una curva. Flexiona cuando una rueda pasa sobre un obstáculo. Flexiona en aceleraciones y frenadas bruscas. Cada flexión mueve los sensores respecto a su posición de calibración, introduciendo errores pequeños pero acumulativos en la información que proporcionan. Los algoritmos de conducción autónoma tienen que gastar capacidad de procesamiento filtrando ese ruido, compensando esas desviaciones, trabajando contra la inestabilidad del soporte físico en el que están montados. En el chasis Dragon, con 51.000 Nm por grado de rigidez, esa flexión es prácticamente inexistente en condiciones normales de uso. Los sensores están montados, en términos funcionales, en una estructura absolutamente estática. No hay desviaciones que compensar. No hay ruido que filtrar. La información que llega a los algoritmos es la información real del entorno, sin contaminación dinámica. Los ingenieros occidentales que han analizado las capacidades del sistema Pilot 3.0 de Xiaomi lo describen como navegación quirúrgica precisamente porque la precisión del hardware sobre el que opera el software es de un orden de magnitud diferente al de los sistemas convencionales. La cadena de suministro como estrategia, no como logística. Durante décadas, la industria automotriz operó sobre un modelo en el que el fabricante final, la marca cuyo logo aparece en el capó del vehículo, era en realidad un integrador. Su valor consistía en diseñar el vehículo, coordinar una red de cientos o miles de proveedores que fabricaban los componentes y ensamblar el resultado final. Los márgenes de cada proveedor se acumulaban en el precio final. La complejidad de la coordinación generaba ineficiencias. La dependencia de terceros introducía vulnerabilidades en la cadena de suministro que la pandemia de 2020 y 2021 expuso de manera dramática. Xiaomi ha adoptado el modelo opuesto. Al poseer el proceso de diseño del material, el proceso de fabricación del chasis, el desarrollo del software y la integración de la batería, han construido un flujo que va desde los elementos básicos, aluminio, silicio, minerales de tierras raras, hasta el vehículo terminado con una cantidad mínima de intermediarios. Cada paso que elimina un proveedor externo elimina también su margen de ganancia del precio final y elimina un punto de variabilidad en la calidad y en los plazos. El resultado no es solo un vehículo más eficiente de fabricar.
Es un vehículo cuyo coste de producción puede reducirse de manera más agresiva que el de cualquier competidor que dependa de una cadena de suministro tradicional, y que puede mejorarse más rápido porque las decisiones de diseño no tienen que negociarse con docenas de proveedores independientes. Acto B. El futuro ya está en producción. Lo que el Nürburgring nos dijo sobre el mundo. El Nürburgring Nordschleife es un circuito de 20 kilómetros en el Eifel alemán que la industria automotriz usa como campo de pruebas definitivo. Su combinación de curvas de baja y alta velocidad, cambios de elevación, superficies irregulares y zonas de alta exigencia estructural lo convierte en el lugar donde los vehículos muestran lo que realmente son, sin posibilidad de disimulo. Los tiempos registrados en sus cronómetros son comparaciones directas y honestas. Cuando el Xiaomi Su7 Ultra completó el circuito en 6 minutos y 46 segundos, superó al Porsche Taycan Turbo GT. Eso sería notable de por sí. Pero el dato más relevante no es a quien superó sino a quien se aproximó. Los vehículos con los que el Su7 Ultra comparte ese tramo del marcador no son sedanes de producción en masa. Son hipercoches de varios millones de dólares y prototipos de competición homologados para la calle. El Mercedes AMG One usa un motor de Fórmula 1. El Porsche 919 Hybrid Evo es un prototipo de Le Mans modificado para circular en carretera. Ninguno de ellos se fabrica en serie. Ninguno de ellos tiene 4 puertas y un maletero. El Su7 Ultra sí. Y usa la misma tecnología de chasis, el mismo metal titán, la misma hiperfundición, el mismo CTB, que el Su7 estándar de producción en masa. La tecnología que llevó a ese sedán a esos tiempos no es un desarrollo especial para la competición. Es la misma tecnología que está en los vehículos que se entregan a clientes todos los días. El fin de una era, el comienzo de otra. Hay momentos en la historia de la tecnología que solo se reconocen completamente en retrospectiva. El primer circuito integrado de silicio no parecía, el día de su fabricación, el comienzo del fin de los tubos de vacío. El primer servidor web no parecía, en el momento de su conexión, el principio del fin de los medios de comunicación tradicionales. La transición siempre parece gradual desde adentro. Desde afuera, mirando hacia atrás, siempre parece haber ocurrido de golpe. El chasis Dragon de Xiaomi es uno de esos momentos. No porque Xiaomi vaya a dominar el mercado automotriz global la próxima semana, o el próximo año. La escala de la industria automotriz, la complejidad de sus cadenas de distribución, los ciclos de reemplazo de los vehículos, todo eso garantiza que la transición lleve tiempo. Pero las condiciones para esa transición han cambiado de manera irreversible. Antes del chasis Dragon, la pregunta era si una empresa tecnológica podía fabricar automóviles. Después del chasis Dragon, la pregunta es si los fabricantes tradicionales de automóviles pueden mantenerse relevantes frente a empresas tecnológicas que aplican herramientas de diseño y fabricación que la industria convencional no tiene. Y esa es una pregunta diferente, con una respuesta potencialmente diferente. Los servidores de Xiaomi ya están ejecutando la siguiente iteración del genoma del material, buscando en el espacio de aleaciones posibles algo que supere al metal titán. Los moldes de la siguiente versión del chasis Dragon están siendo diseñados por algoritmos de optimización topológica que trabajan con los datos generados por todos los vehículos en circulación. La próxima versión del motor Hype Engine está siendo diseñada para operar a velocidades que hoy se consideran físicamente imposibles. La industria automotriz lleva un siglo construyendo cajas de cartón con cinta adhesiva. Xiaomi acaba de fundir la caja entera en 100 segundos. Pulgar hacia arriba si llegaste hasta aquí es porque ves el mundo de la misma manera que nosotros. Dale like, suscríbete y activa la campanilla. Cada semana analizamos las revoluciones tecnológicas que están redefiniendo la civilización antes de que los titulares mainstream las descubran. Y dinos en los comentarios, ¿puede Apple, Samsung o Google hacer lo que hizo Xiaomi? ¿O es un caso único? El debate empieza abajo.